Es verdad que el cuerpo físico muere, ¿quién podría negarlo? Pero la física cuántica moderna, con sus descubrimientos sobre la constitución energética del ser humano, nos está revelando que la energía emocional y espiritual de una persona no puede morir y continúa existiendo. Ahora entonces el desafío es mantener un vínculo con una persona que amamos y ya no tiene cuerpo, y eso nos lleva a cambiar la forma de relacionarnos, a cambiar el dial de la frecuencia, como yo digo, de la radio interna, y cómo esto también puede convertirse en una herramienta de sanación para personas que están atravesando un duelo. Yo soy la doctora Telle, soy especialista en medicina intensiva y cuidado crítico coronario, tanatóloga y experta en sanación energética. Y esto es un capítulo más que vamos a compartir de la Escuela de Vida y Muerte, Guardián del Amor, Sabiduría y Transformación. Y es que más allá del cuerpo está la energía emocional y espiritual, y esa energía no puede morir. Y ahí es donde empezaremos un vínculo con esta persona que amamos, que va a continuar a través del tiempo. Bueno, para que demos como apertura a este tema, que es un tema bastante bonito y controvertido también seguramente para muchas personas, vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la parte física, ¿verdad? La parte física. Todos venimos de una física antigua, que es la ciencia material, es la ciencia de Isaac Newton, que declaraba las bases de la mecánica clásica y que básicamente nos decía que existía aquello que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler, sí, que existe una experiencia sensorial y que es inexistente, irrelevante, aquello que no se puede explorar, ¿verdad? Entonces veníamos de esa física antigua, que es una física material, todavía muchas personas tienen ese concepto de que una vez que mueren, pues no hay absolutamente nada. Yo también lo tuve hace 26 años, cuando enfrenté un duelo por primera vez siendo muy joven, y con mi formación médica y sabiendo de que, con el concepto que tenía en aquel momento de que no había nada más después de esa muerte y que se había acabado todo, se había acabado esa historia que habíamos caminado juntos en mis 22 años de vida y que se había acabado, era un dolor insoportable para el alma. Yo podía entenderlo desde la mente y sé que muchas personas que sufren pueden entenderlo desde la mente, pero el alma se resiste y cuando hay una resistencia del alma, pues el cuerpo termina por enfermarse. Entonces había mucho dolor. Yo pienso que una de las cosas que más he explorado a través de los años ha tenido que ver con las experiencias de dolor y también con la curiosidad y esa capacidad de la observación. Entonces, cuando pierdes un ser amado y vienes de esa formación tan metódica, tan exhaustiva, pues incluso se puede hacer más doloroso porque es como si tuvieras un conocimiento crudo metido en tu cabeza que no te permite darte cuenta de nada más. Entonces es muy duro para una persona en duelo con esos conceptos de una física antigua pensar que todo se acabó. Por suerte, en los últimos años viene una exploración especial sobre lo que es la física cuántica moderna, ¿sí? Que está sentando sus bases, que está estudiando la constitución del ser humano y que nos está develando tímidamente de que el ser humano es más que un cuerpo, que hay una energía emocional y espiritual que persiste incluso después de la pérdida del cuerpo físico y que esa energía, como ya lo decía Albert Einstein, nada que es energía o todo que es energía, nada se puede destruir, nada se puede crear, sino que simplemente se transforma. Entonces, aunque el cuerpo físico no esté, la energía emocional y espiritual tiende a la transformación y a la persistencia, es decir, a la continuidad. Esa energía, por supuesto, que no puede morir. Y eso es lo que está poniendo de manifiesto la física cuántica moderna. También veníamos de una de tener un concepto sobre lo que era la parte emocional limitada al sistema límbico que está en la mitad del cerebro. Hoy en día sabemos que la emoción también forma parte de la energía emocional, que es energía y que no solamente está limitada al cuerpo o al cerebro, como también sabemos que la conciencia no está limitada solamente al cerebro. El cerebro, por supuesto, que contiene conciencia,
pero no está limitada la conciencia al cuerpo físico, y eso es un descubrimiento maravilloso, maravilloso. Yo diría que es uno de los mejores descubrimientos que ha habido en las últimas décadas. Esto lo observamos mucho en la práctica médica. A mí me gusta también, como decía al comienzo, es una persona muy curiosa, ¿sí? Mira que, por ejemplo, en las unidades les voy a contar solo un ejemplo de esto para no prolongar como el vídeo, pero en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Nosotros medimos una cosa que es el nivel de conciencia de una persona cuando está bajo sedación profunda, ¿sí? Eso es un aparatico que se coloca en la cabeza que habitualmente llamamos BIS, que es la monitorización bioespectral. Nos permite en una escala de 0 a 100 medir cómo está la actividad cerebral, ¿sí? Si una persona que está viendo este video y yo que les estoy contando me colocara ese aparatico en la cabeza, pues seguramente tendríamos 100 todos. 100 es el nivel de conciencia de una persona normal, ¿vale? 100. Estoy consciente, respondo a lo que me preguntan, a todos los estímulos, ¿vale? Cuando queremos una persona en una sedación más o menos profunda, la tenemos por debajo de 60, ¿sí? Por debajo de 60 se considera que una persona está en sedación profunda, y hay muchos estudios y donde se creó esta monitorización bioespectral, se decía que una persona ahí pues no responde a un estímulo, es decir, si tú la tocas, si tú la hablas, si tú le dices algo, no va a haber una respuesta de esta persona bajo ese parámetro cuando está en sedación profunda, pero y que tampoco habían recuerdos. Yo que en mis tiempos de siempre ser tan observadora, me daba cuenta de que muchas personas bajo sedaciones profundas sí tenían recuerdos. Esto es muy llamativo. A mí esto, por ahí empecé mucho a investigar esto porque me llamaba mucho la atención y a recoger los casos, ¿sí? De hecho, en pandemia, siempre tenía la curiosidad de preguntarle a las personas sobrevivientes del COVID que habían estado en UCI, que más o menos pasaban una media entre 30 y 33 días en UCI. Yo esperaba que los pudiéramos tener sin la traqueostomía para poder conversar con ellos, ¿sí? Me sentaba por las noches y les preguntaba así coloquialmente, como soy yo, cuénteme Julanito de tal, ¿por qué San Pedro lo devolvió? Porque usted no quedó por allá, si usted estuvo muy grave. Entonces me decían como, ay doctora, pero usted quiere que yo le cuente eso. Yo sí, eso es lo que yo más quiero que usted me cuente. Y entonces, ¿qué sucedía con esto? Nos dimos cuenta de que, o yo me di cuenta, yo lo pude observar, que siempre había un recuerdo, incluso bajo sedación profunda, y muchos intensivistas y muchos médicos me darán la razón de que los pacientes muchas veces describen primero cosas que ocurrieron en el entorno, que se supone que no deberían escuchar esos estímulos, cosas que dijeron de ellos, cosas que les dijo la familia y cosas que escucharon de los médicos. Muchas personas me dijeron, doctora, yo me acuerdo de su voz, yo sé que era usted, porque lo que tú decías o el momento en que le dijiste, por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, que yo estaba muy grave, que yo tenía esto y que me ibas a hacer tal cosa y que yo me iba a morir, y realmente era así. Era realmente así como me lo estaban contando, ¿verdad? Era tal cual lo que me estaban diciendo. Eso había ocurrido en realidad. Las personas, por ejemplo, también me describían experiencias que habían tenido, ¿sí? Que yo esas experiencias las considero debido al nivel de conciencia que no solamente está limitado al cuerpo físico. Entonces, muchos me decían, es que he tenido encuentros, por ejemplo, he hablado con Dios, me he encontrado con la muerte me ha dicho como nos vamos a ir, pero yo estaba tratando de mediar para quedarme. Experiencias que han cambiado la vida de estas personas, porque yo les preguntaba, ¿y cuál es el aprendizaje de esto? No solamente la parte del desafío físico tan tremendo que estás viviendo, de estar en esta estancia en UCI bajo tanta gravedad, sino a nivel humano, a nivel moral, a nivel de tu vida emocional y espiritual. Y muchos me dijeron, ahora yo sé realmente para qué estoy vivo y cuál es mi propósito, o lo que yo vine a hacer acá, o lo que yo tengo que cambiar, ¿sí? De mis actitudes, ¿verdad? Entonces, yo siempre he recogido este tipo de experiencias a lo largo de mi vida porque me han llamado muchísimo la atención, y eso me ha hecho sentir que claro, que hay una energía
persistente más allá del plano físico. Yo misma tuve que pasar por 2 episodios cercanos a la muerte en 2011 y el 2015 para poder entrar en una contraposición con mis conceptos de la física antigua, y ahí es cuando empiezo a estudiar tanatología. Cuando vivo mi primera experiencia cercana a la muerte en 2011, empecé a estudiar la muerte porque quería entender qué era lo que yo había vivido mientras estaba bajo esa situación clínica. Y se abrió un mundo de posibilidades que no solamente han tenido que ver con la tanatología, sino que han tenido que ver con la vida y con la muerte, ¿vale? Con mis conceptos de vida y muerte. Por eso hoy me he atrevido también a hacer este videito con la ayuda de ayudarte. Y ahora vamos a ir explorando como ciertas cosas que podemos ir, cómo podemos ir cambiando el dial de la frecuencia, ¿verdad? Cómo cambiamos ese dial de la frecuencia es lo que vamos a seguir explorando.